Quisiera comenzar un poquito teniendo esa ilustración, ese análisis, esa lectura, usted como especialista en el área, nos pueda dar con relación al COVID-19. ¿Cómo se encuentra el país? ¿Cómo se encuentran los casos? ¿Es para preocuparse o ocuparse? Cuénteme un poco. Bueno, yo creo que es para ocuparnos de la situación, ¿no? Desde hace más o menos 3 semanas, nosotros a nivel del sector privado, y entiendo también que los colegas que trabajan en el sistema público, se ha comenzado a notar un incremento en la cantidad de casos que nos consultan. He de decirles que a nivel privado, pues los casos que nosotros reportamos son con pruebas confirmadas. El comportamiento del COVID está siendo a nivel global. México también, y sabemos que en estos países, ¿verdad?, que tienen un alto flujo de movimiento de salvadoreños, ya sea que vamos hacia allá o vienen para acá, pues definitivamente... es lo que nos tiene así un poco elevado de casos. Es lo que probablemente está implicando que nuevamente el COVID esté elevándose en nuestro país. No es posible que a estas alturas del partido, como decimos, estemos teniendo esa cantidad de hospitalizaciones, o de enfermedad grave. ¿Será que estas personas que se han hospitalizado no están vacunadas o no se han logrado cubrir adecuadamente con vacunas? ¿O qué es lo que está pasando? Porque sí sería preocupante, y ahí es donde es importante que el Ministerio de Salud, en su rol de ente rector de la salud pública de nuestro país, nos informara a la población de qué es lo que está sucediendo. Está claro que durante la pandemia en nuestro país hubo una desinformación o hubo una subregistro malintencionado de la cantidad de personas afectadas, así como de la cantidad de muertes. Y no lo decimos nosotros, los infectólogos salvadoreños, sino que también estudios serios, hechos por universidades extranjeras y publicados en revistas médicas extranjeras. Ahí puedes decir, por ejemplo, que en la revista The Lancet, que es una revista británica, los 5 países de Latinoamérica con la razón más alta de muerte en exceso reportada durante la pandemia son, fíjense, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, El Salvador y Honduras, que tienen los mayores subregistros de muertes por COVID. Creemos, y si me pasa la siguiente, por favor, lámina que continúa ahí, y yo traigo a cuenta esta opinión del doctor Oscar Picardo, ¿no? Vea, que en realidad esos son datos que matan los relatos que nos puedan decir que El Salvador ha sido el país de los países que mejor ha manejado la pandemia, ¿no? Entonces, es importante la transparencia en la información, porque de ahí la lámina, creo que está la lámina 17, si nos pasamos a la lámina, o ya les digo, más o menos, es la lámina 14, mejor dicho. Vea, porque los datos, ¿por qué son importantes los datos? Vea, porque eso nos van a permitir... Vea, ahí están los datos. Los datos. ¿Por qué son importantes conocer esos datos? Porque nos van a permitir monitorear el comportamiento de una enfermedad, tener la verdadera fotografía de lo que está pasando y poder comunicar a la población, ¿vea?, para que verdaderamente, si la situación verdaderamente está bien, pues mantener la calma, etcétera. Pero si la situación se está descomponiendo o se está saliendo de las manos, que todos asumamos el riesgo. ¿Usted, a su criterio, podríamos estar experimentando hoy en día porque no se tiene nada entonces? Sí, desafortunadamente, como que no se ha aprendido, no hemos tomado las lecciones de la pandemia, ¿no? Y bueno, decirte con respecto a las infecciones respiratorias agudas, que el incremento de casos, ya lo decíamos, hace 3 semanas comenzamos a ver un leve incremento del Ministerio de Salud, que no está reflejado o no hemos escuchado de alguna manera un pronunciamiento oficial sobre esto, y desde hace más o menos 3 meses comenzaron a incrementarse las infecciones respiratorias agudas. Y en ese momento los
casos más frecuentes eran los causados por el virus de influenza, ¿verdad? Esta variante, ¿cómo surgen estas variantes nuevas? Por ejemplo, la .5.1, por ejemplo, que es la que entendería yo es la que está predominando hoy en día. Ahí hay varios factores. Uno es el hecho de la evolución que el virus busca cómo defenderse. Es como cualquier ser vivo, ¿no? Busca defenderse. Mutarse y volverse. Okay. Entonces, ver cómo se va evolucionando para defenderse mejor. Y qué le da la oportunidad a ese virus a evolucionar y a defenderse mejor. Cuando hay mayor circulación en un área dada. Hay un estudio que fue publicado, no recuerdo ahorita en qué revista, pero en diciembre de 2021, en donde decían que las vacunas contra COVID habían evitado alrededor de 20 millones de muertes desde el momento de su implementación. Eso es un gran aporte. Entonces, ¿usted está de acuerdo que se incorpore entonces en el esquema regular de vacunación esta vacuna? Por supuesto. Entiendo que ya va a ser instaurada como parte del, digamos... De hecho, cuando uno revisa el esquema nacional de vacunación 2023 del Ministerio de Salud, la vacunación de COVID o la vacuna de COVID está dentro de ese esquema. Ahora, en lo que yo no estoy, digamos, muy de acuerdo es que, volviendo al ejemplo, usted tiene 3 vacunas, pero y recordemos que el Ministerio de Salud hace un tiempo atrás, hace quizás más de 6 meses, recibió un donativo del gobierno de Lituania de más de 100,000 dosis de vacunas bivalentes, ¿sí? Y se han comenzado a poner. Lo veo con cara de sorpresa. Sí, la verdad que bivalente por el hecho de que ¿de qué se trata eso? Para comprenderlo mejor. Okay. ¿Son más fuertes, son menos fuertes? Entonces, llamémoslas de segunda generación. De segunda generación, ok. Bivalentes, ¿por qué? Porque me protegen contra las cepas originales y le agregan las de Omicron y ciertas subvariantes de Omicron. Doctor, esas características o esa sintomatología que presenta cualquier persona que tiene COVID hoy en día, ya usted nos aclara que en su mayoría no requieren hospitalización. Pueden ser tratados con ¿qué? Muy bien. Digamos, porque dicen que se parece a una gripe fuerte, ¿no? Sí. Y la gente a veces le dice, no, doctor, a mí me dio muy fuerte solo porque tuvo temperatura, pero eso fiebre, y dolor de cuerpo. Sí, dolor de cuerpo. Exacto, pero esas son manifestaciones de infecciones respiratorias agudas superiores. En la lámina 22, ahí se resume más o menos cuáles son las principales manifestaciones del COVID actualmente. Y sobre todo, exacta esa, y sobre todo la subvariante EG.5.1. Principalmente la gente se queja de un dolor de garganta, acompañado de secreción nasal, mocosera, o estar congestionado, tapado de la nariz, estornudadera, tos, dolor de cabeza y un poquito de la voz ronca. Ahí no son los síntomas. Puedo tener fiebre, pero en la mayoría de los casos la fiebre no es tan importante. Vea. Doctor, solo para cerrar ese tema, porque quiero hablar también sobre la situación de los médicos, del gremio como tal. El tema del dengue y Zika, ¿cómo están? También, que son parte de las enfermedades características de la época, ¿no? Hoy con esto del cambio climático, que no hemos tenido mucha lluvia, grandes, altas temperaturas, etcétera, ¿no? Bueno, mira, perdón, con respecto a estas enfermedades que nosotros las englobamos dentro de enfermedades transmitidas por zancudo o arbovirosis, voy a utilizar ese término arbovirosis, que son enfermedades transmitidas por zancudo, hemos tenido casos, como todos los años, de estas enfermedades. Todavía, por lo menos lo que nosotros hemos estado viendo en nuestra atención privada, no está dentro de saliéndose de la curva normal. De la normalidad, ¿verdad? Pero sí es preocupante, por ejemplo, en los últimos datos del reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, que nos habla de que el índice larvario, eso significa donde el zancudo se reproduce, el índice larvario
a nivel nacional el promedio es de 9.5, si mal no recuerdo. Es decir, 9.5 viviendas de cada 100 inspeccionadas tienen reservorios de zancudos en su casa. Entonces, eso es sumamente elevado de por sí. Y se dice que es aceptable hasta un 4 o 5% de índice larvario para decir que la enfermedad puede mantenerse controlada. Pero cuando se eleva de ahí, entonces estamos en mayor riesgo que pueda darse brotes. El ministro de Trabajo conoce de salud pública en nuestro país. Él es el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social. Pero a quienes convocó él es a sindicatos de salud y sobre todo los dos sindicatos del Seguro Social, que son el de médicos Simetriz y el de los trabajadores STIS, pero ahí, en primer lugar, el intermediador no es el más adecuado, que sea el ministro de Trabajo que venga a querer resolver problemas de salud pública, que los problemas de salud pública son mucho más amplios, ¿verdad? Segundo, la convocatoria, no convocan al colegio médico, ¿verdad? Y necesitamos que haya una amplia discusión, como le digo, la punta del iceberg ha sido esta situación del caso de las dos internistas, de las dos residentes y una internista. Y una interno, ¿verdad? Pero aquí hay problemas severos de nuestro sistema de salud pública. ¿Verdad? Entonces, ahí están, yo recuerdo... Esto es una postura, por cierto, del presidente. Sí, la postura que hizo en relación a la postura que había dado, o a la opinión que había dado del movimiento, ¿no? Pero ahí está reconociendo el presidente, señor presidente, de que tenemos problemas graves en nuestro sistema de salud. Y los menciona, y son los que como colegio médico se han estado diciendo, hay que reunirnos y sentarnos, para discutir esta problemática que no es nueva. Hay intereses, deja entrever que pareciera ser que a raíz del clima electoral estaríamos entrando a una fase de activación de grupos de protesta, ¿no? Eso me recuerda al mismo argumento que los gobiernos de Arena, cuando estuvo Arena en el poder, durante nuestra lucha contra la privatización de la salud pública, decían los mismos argumentos que durante las sesiones del Frente acusaban al colegio médico de que éramos manipulados. En el caso cuando estábamos Arena gobernando, que el Frente nos manipulaba. Luego cuando llegó el Frente, que Arena nos manipulaba. Y ahora nos manipulan los Arena Frente. Entonces, esas son definitivamente argumentos politiqueros, ¿verdad?, que no tienen nada de razón, de fundamento. El gremio médico representado en el colegio médico siempre ha demostrado que tenemos diversidad de pensamiento y eso es lógico. Somos un grupo de médicos que cada quien puede tener su ideología política, pero cuando se trata de colegio médico y vamos a representar al colegio médico, vamos a hablar del gremio médico, de los problemas de salud pública, y no estamos siendo ni manipulados por nadie, ¿verdad? Sino que la realidad está y la viven nuestros pacientes día con día. Efectivamente, hay en la cuenca atlántica ahora mismo hay una serie, digamos, de fenómenos hidrometeorológicos que están en franca evolución, aunque algunos probablemente no van a llegar al istmo centroamericano. Hay que pensar que pues, la dinámica hidrometeorológica es pero muy compleja. Algunos terminan incidiendo sobre la zona de convergencia intertropical, que es la que al final nos termina dejando mucha humedad a nosotros. Ese es el caso hoy particularmente, y por supuesto a partir de eso pues estamos nosotros en franco desarrollo del plan invernal 2023, plan invierno 2023, y a partir de, digamos, de toda esa planificación estamos disponiendo de todo lo necesario. Insisto, no hay que ver estos fenómenos como algo muy trivial, o sea, tampoco hay que verlo porque muchos dicen el fenómeno del Niño significa que no hay lluvia. No es cierto, ¿verdad? No es cierto. De hecho, hay lluvia, vamos a tener lluvia, claro, tal vez no con la contundencia que tuvimos los últimos 3 años que estábamos bajo el fenómeno de la Niña, pero de que vamos a tener lluvias, vamos a tener. Como país ya tenemos un plan y sobre todo un mapa
sobre las zonas de vulnerabilidad que tenemos. Efectivamente. Y esto es una herramienta importante para saber dónde y cómo pueden generarse problemas a la hora de una situación como esta. Voy a citar el caso, por ejemplo, Los Chorros es casi impactante, cualquier situación que se dé, movimiento telúrico, lluvia, lo que sea, ¿no? En materia de movimientos de laderas, es decir, zonas donde pueden ocurrir deslaves, derrumbes y deslizamientos, básicamente hay 3 zonas que son muy, pero muy, o están muy identificadas, ¿verdad? La zona de Los Chorros es una, la zona de la cordillera del Bálsamo es otra. También, sí. Recordará usted cuántas veces, por ejemplo, la carretera que va desde Santa Tecla hacia Comasagua ha sido incomunicada por este tipo de situaciones. Y otra también, otra zona, la ruta panorámica, que en muchos casos ha presentado este tipo de situaciones. Pero como usted bien lo ha apuntado, Ernesto, la verdad es que tenemos un mapa que nos permite hoy por hoy identificar zonas que son susceptibles a movimientos de ladera, es uno, zonas inundables, que ya sabemos que por condiciones, digamos, geográficas, estoy hablando de planicies, estoy hablando de todas aquellas zonas que están sobre todo circundantes a los deltas de los grandes ríos o de los ríos con mayor afluencia, el río Paz, el río Lempa, el río Jiboa, tienden a ser muy susceptibles a inundaciones. Aprovecho este momento para comentarle que justamente por eso es que una de las tareas que realizamos, antes era al inicio, o el año pasado lo hicimos al inicio, a partir, digamos, de la incidencia que vemos, lo estamos haciendo constantemente, es el tema de limpieza de esos drenajes, ¿verdad? Y las quebradas también. Entonces, a partir también de este mapa, Ernesto, nosotros hemos podido realizar 3 cosas muy puntuales que nos permiten, hoy por hoy, tener, digamos, la listeza operacional para actuar de forma oportuna. Número 1, ya sabemos que tenemos zonas inundables, listo, entonces hay que disponer de albergues preequipados que nos permitan evacuar tempranamente, habilitarlos tempranamente y darle a las personas un lugar digno donde protegerse. Segundo elemento importante que nos permite contar con un mapa de riesgos, tener digamos, recursos preposicionados en diferentes puntos del país, porque las personas cada vez que son evacuadas, no solamente hay que proveerles un albergue digno, no solamente hay que proveerles refugio, hay que pensar que muchos de ellos en algunos casos lo pierden todo, ¿verdad? O pierden lo poco que tenían. En ese sentido, tener recursos preposicionados nos permite proveer una asistencia humanitaria que tiene que ver con agua segura, ropa, alimentación y algunos enseres que en algunos casos, pues, si bien es cierto, no les permiten a ellos mantener darle continuidad a su vida inmediatamente, pero más allá de eso, les permiten mantener la cohesión familiar y todo eso que, pues, básicamente es un tema de asistencia humanitaria internacional, ¿no? Estándar internacional. Todos los planes en El Salvador, Ernesto, son aprobados por la Comisión Nacional de Protección Civil. Hay que recordar que la ley plantea 4 instancias desde lo político estratégico a lo eminentemente operativo, que es la Comisión Nacional de Protección Civil, las comisiones departamentales que también ejercen la política y la estrategia en materia de protección civil. Y estas están activas, estas sí están dentro del parámetro exigente de la ley, se están cumpliendo esto. Y hoy más que nunca. Solo falta entonces el último que estamos hablando, que es el Plan Nacional de Reducción de Riesgo para coronar. En realidad queremos presentarle al país este año, Ernesto, 3 planes que son claves para la protección civil y la reducción de riesgo en El Salvador. Número 1, el Plan Nacional, justamente, que, digamos, dicta todo lo político estratégico que hay que seguir. El Plan Nacional de Reducción de Riesgos, basado en estrategias puntuales para reducir el conocimiento del riesgo, gobernanza del riesgo, preparación efectiva para la respuesta. Y el otro, una estrategia de recuperación. La estrategia de recuperación que tiene que ver, y le cuento que es otra deuda pendiente digamos, en materia de reducción de riesgo de desastre. La estrategia de recuperación que dicta o debe dictar cuáles son los pasos que de manera articulada debe dar
todo el Estado para recuperarse una vez una amenaza se ha materializado en el corto, mediano y largo plazo. Estoy hablando en términos, digamos, económicos. Por ejemplo, se conoce como continuidad de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cada vez que tenemos un terremoto? ¿Qué pasaría si ahora tuviéramos otra vez una tormenta como la Stan, como Mitch? Sí. ¿Qué debe hacer el país para recuperar inicialmente los servicios que son esenciales, ¿verdad? Los servicios básicos, como también le llaman? Pero más que eso, ¿qué debería hacer el país para que en el corto plazo se transfiera el riesgo, para que las personas que pierden algo puedan recuperarlo a la brevedad posible? Entonces, eso indudablemente debe pasar por una estrategia de recuperación que le permita. Regularmente nosotros vemos los desastres como algo de una gran magnitud, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos pequeños desastritos, con aquellas personas que a lo mejor tenían nada más 3, 4, 5 vacas y el río se las llevó? Sí. ¿Quién le responde? ¿Quién le resuelve a ellos esa pérdida? ¿O quién repone en todo caso? ¿Quién repone? Entonces hay que pensar en la transferencia del riesgo, es decir, ¿cómo aseguro yo que voy a continuar con mis medios de vida, o que mis medios de vida van a ser repuestos una vez haya tenido un evento de gran impacto como esto? Muchas de las personas que cultivan maíz y frijol no solamente cultivan para asegurar, digamos, el producto para su consumo propio, sino también para venderlo. Entonces, indudablemente que todos estamos ya activos. De hecho, la semana pasada también tuvimos una reunión con el sector de seguridad alimentaria liderado en el país por la FAO y por el Programa Mundial de Alimentos, que son dos agencias de Naciones Unidas que tienen, digamos, responsabilidad directa sobre esta temática. Pero también, indudablemente, se suman instancias como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria, la CONASAN, y así sucesivamente. Entonces, obviamente, nosotros como Protección Civil también somos parte de ese sector, y estamos ya adelantándonos a los hechos, previendo cuáles son los pasos que deberían seguirse. ¿Qué pasa si no se alcanza la producción? ¿Qué procede con esto? El recorrido que se hizo hace 2 semanas justamente por la zona, municipios que son parte del corredor seco. Usted sabe que El Salvador es parte del corredor seco, sí, exacto, que va pues desde básicamente en toda Mesoamérica, ¿no? Ese recorrido se hizo la visita a los municipios de Arambala, Sensembra, también y otros municipios aledaños. Entonces, me decía uno de los compañeros de Protección Civil, que es el delegado regional, me decía, mire, hemos visto algunos lugares en los que la milpa ha crecido muy bien y todo, pero no está produciendo como debería estar produciendo. Entonces, digamos que esa es una campanada ya, ¿no? Sí. Esa es una campanada. Hay que pensar en qué vamos a hacer. Indudablemente que las autoridades especialistas en la materia van a tener que tomar cartas en el asunto. Nosotros como Protección Civil lo que hacemos es promover o ver esta situación con una perspectiva de riesgo, ¿no?